¿Por qué la santificación? Porque es la voluntad de Dios. 1 Tesalonicenses 4:3, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Esa es la voluntad de Dios. Dios se preocupó con nuestra santificación aún antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1 y el versículo 4. Según nos escogió en el Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él en amor. Oh, gloria. Dios nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para sermos santos, irreprensibles y sin mancha. Dios nos escogió, pero ni todos quieren ser santos, irreprensibles y sin manchas. Segundo lugar, ¿por qué la santificación? Porque Jesús murió por ella. Hebreos capítulo 13 y el versículo 2. Hebreos capítulo 13 y el versículo 2. ¿Por qué es que necesitamos de la santificación? Porque Jesús murió por ella. Hebreos capítulo 13 y el versículo 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, por su propia sangre murió fuera de las puertas. Jesucristo murió por tu santificación. Jesucristo pagó el precio en la cruz para que tu vida fuese santa e irreprensible. La santificación no es una opción, Él no pide, Él demanda. La santificación no es una opción, sí o no. Es un requisito y un mandamiento para usted llegar a ver a Dios. Él murió por ella. Juan capítulo 17 y el versículo 19. Juan capítulo 17 y el versículo 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en verdad. Yo me santifico a mí mismo, yo muero para mí mismo, hasta llegar en la cruz, para que ellos sean santificados en verdad. Cristo pagó un gran precio por tu santidad. Él pagó un gran precio por tu santificación. Debes glorificar a Cristo en tu cuerpo, mente, alma y espíritu, sabiendo que usted ya no más pertenece a usted, pero pertenece a Él. Tercer lugar, ¿por qué la santificación? Porque sin la santificación no hay salvación. Segundo Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 13. Segundo Tesalonicenses capítulo 2 y el versículo 13. Mas nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación, por la santificación del Espíritu y fe de la verdad. Mire bien, Dios escogió a usted para heredar la vida eterna a través de la santificación. No nada más. En el original griego es dia, que es igual a escoger a través de dia. Él escogió para que usted fuese salvo a través de dia, en el griego, de la santificación, nada más, sin la cual nadie verá el Señor. Nadie jamás podrá llegar delante de Dios sin ser santo. El original griego es dia, que nos escogió a través de la santificación. Cuarto lugar, ¿por qué la santificación? Porque Dios nos llamó para esto. 1 Tesalonicenses capítulo 4 y el versículo 7. Porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino nos llamó Dios a la santificación. Usted es llamado a la santificación. En el original griego es ark. Ark es para la santificación en todo, cuerpo, alma y espíritu. 1 Corintios capítulo 1 y el versículo 2. 1 Corintios capítulo 1 y el versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús, llamados santos, y a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesús en cualquier lugar, Señor nuestro y de ellos. Mire bien, llamados santos. En el original griego es arat. Arat es ser llamado santos en un estado, pero arat, santos en un proceso, en un desarrollo, hasta alcanzar la madurez en Cristo. Romanos capítulo 1 y el versículo 7. Romanos capítulo 1 y el versículo 7. A todos los que estás en Roma, amados de Dios y llamados santos.
llamados santos. En griego, arat, para ser llamados santos. Santo en una santidad, en un estado, y santificación en un proceso. Cuando Dios se denomina a la iglesia, Él le dice, mi iglesia santa. Iglesia, el cuerpo de Cristo, no las paredes, la iglesia, el cuerpo de Cristo, nosotros, tú y yo, la iglesia. Llamados santos. ¿Por qué la santificación? En quinto lugar, porque una congregación cristiana debe ser una asamblea de santos. Habla tu Biblia, Salmo 89. Salmo 89, versículos 5 y 7. Salmo 89, versículos 5 y 7. Y celebrarán los cielos tu maravilla, oh Jehová, y tu verdad en la congregación de los santos. Congregación de los santos. El versículo 7. Dios, terrible en la grande congregación de los santos y formidable sobre todos aquellos que están alrededor suyo. La iglesia es santa. Es santa porque Cristo murió por ella. Es santa porque costó su sacrificio en la cruz. Es santa porque fue comprado con su sangre, con su cuerpo, con su sacrificio. Es santa porque Él pagó el precio por ella. Por eso es santa. Sexto lugar, porque la santificación, porque debe ser el anhelo constante de todo creyente. Mateo 5:8. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Sexto lugar, porque la santificación, porque Dios abomina la mezcla, el opuesto a la santificación. Deuteronomio 22:9. Deuteronomio capítulo 22 y el versículo 9. No sembrarás tu viña de varias semillas. Mire bien, tu viña. No sembrarás tu viña de varias semillas, porque no se deprave la plenitud de la semilla que sembraste y el fruto de la viña. El versículo 11, no te vestirás de mistura, de lana y lino juntamente. Lana en la palabra de Dios quiere decir el esfuerzo propio. El sumo sacerdote no podía entrar en el santo de los santos con una vestimenta de lana porque iba a sudar y un olor desagradable sobre el Señor. Él debería vestir lino. Lana es el esfuerzo propio. Usted se esfuerza por tu esfuerzo propio. Pero el lino es considerado en las escrituras la santidad de Dios. Juan vio y todos estaban vestidos de lino y de blanco y tenían palmas en sus manos. Dios abomina la mezcla. No se puede vivir con Cristo y vivir en el mundo. Es imposible. Nadie puede servir a dos señores, porque lo vas a agradar a uno y vas a aborrecer el otro. Vas a aborrecer a uno y vas a agradar al otro. Segundo Corintios capítulo 6 y el versículo 17. Segundo Corintios capítulo 6, versículo 17. Por lo cual dice el Señor, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Apartaos. Por eso Él dijo, están en el mundo, pero no son del mundo. Apartaos. Los que llevéis los vasos del Señor, apartaos. Porque Él abomina la mezcla. Porque la santificación, en octavo lugar, quien quiera andar y vivir con Dios necesita ser santo. Isaías 6:3, la Biblia dice que Isaías vio a Dios. En el año que murió el rey Usías, él vio a Dios. Y los querubines y los serafines cantaban y decían, Kadosh, Kadosh, Kadosh. El hebreo para santo. Santo, santo, santo. Es el Señor de los ejércitos. La tierra está llena de su gloria. Santo. Nadie puede llegar delante de Él y aproximarse de su tabernáculo así. Salmo 24, versículo 3 y 4. ¿Quién subirá al monte del Señor? El que tiene manos limpias y un corazón. Salmo 24, 3 y 4. Vamos a leer para que usted vea. Salmo 24. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar de su santidad? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a la vanidad, ni ha jurado con engaño. ¿Quién habitará en el monte del Señor? El monte del Señor es santo. Todo lo que usted hace tiene que ser basado en la santidad de Dios.
Todas tus acciones, tus pensamientos, tus palabras, tus intenciones están en la balanza de la santidad. Dios pesa los hechos. Y Él pesa nuestras intenciones. Nadie podrá andar con Dios permaneciendo y gustando del pecado. En el tabernáculo había separaciones. La corte de las mujeres, la corte de los hombres, el lugar santo, donde se preparaban los sacrificios. El lugar santísimo, el santo de los santos. Y entre el santo y el santo de los santos tenía un sign, un letrero que decía, keep off, keep out, manténgase a distancia, no pase al otro lado, porque nadie podía pasar. En el Antiguo Testamento, cuando David fue a buscar el arca que estaba con los filisteos, con los levitas, los bueyes escorregaron y el arca fue a caer y Uzías puso su mano y Dios lo mató. Él intentó hacer un bien en parar que el arca pudiera caer y Dios lo mató porque nadie la podía tocar. Solo los levitas. Solo los levitas. Nosotros no estamos en posición ninguna de agradar a Dios y hacer cualquier cosa que Él no nos ha pedido para hacer. Él podía haber dicho Uzías, pare con tu mano, pero Él no pidió para Él parar con su mano. Dios es terrible en santidad. Cuando yo estudié en Tel Aviv, el Yeshiva, la ley, el Torah, en hebreo, los 5 libros de Moisés, los peros suyos se paran porque Dios es igual. Dios no cambió, el hombre cambió. Dios no cambia. Él es igual, solamente que ahora no estamos bajo la ley, pero estamos bajo la gracia. Y Él no nos mira bajo la ley, pero bajo la sangre de Cristo. Por eso estamos aquí. Si estuviéramos en la ley, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Él es un Dios terrible, terrible en santidad. En un lugar, ¿por qué la santificación? Porque es en la santificación que Satanás centraliza sus ataques. Él cambia de león rugiente para ángel de luz. 1 Pedro 5:8 dice que Satanás es como un león rugiente buscando a quien devorar. En 2 Corintios capítulo 11, versículo 14 dice que Él se transforma en el ángel de luz. Él pasa de león para ángel de luz, para disfrazarse, para derrumbarnos. Él centraliza sus ataques en la santidad. La Biblia dice que Herodes temía a Juan porque él era un hombre justo y santo. Hay poder en una vida santa. Hay poder y autoridad en un hombre y una mujer santa, porque el diablo no puede tocarte. ¿Por qué la santificación? En décimo lugar, porque la santificación es doctrina bíblica y es inmutable. Éxodo capítulo 19 y el versículo 6, habla tu Biblia. Éxodo capítulo 19 y el versículo 6 es inmutable y no puede cambiarse. Y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y pueblo santo. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel: sois santos. Es doctrina bíblica. Es inmutable en el Antiguo Testamento, no puede cambiarse. Y es inmutable en el Nuevo Testamento y tampoco puede cambiarse. 1 Pedro capítulo 1 y versículo 16. 1 Pedro capítulo 1 y el versículo 16. Porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo. Lo que Él dijo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, en la Nueva Alianza, Él dijo lo mismo: sed santos porque yo soy santo. Quiere decir que el mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo. Él es un Dios, un solo propósito. Hay doctrinas modernas de hoy que han alterado los principios incambiables de la santidad. Los teólogos modernos llaman de doctrina fanática la santidad, pero ellos mismos están perdidos. Nadie por tener autoridad nos hablar algo contrario de lo que está aquí en este libro. Esta es la base, la escritura. Esta es el principio y el fundamento de cualquier doctrina que salga en el mundo hoy. Tiene que estar de acuerdo a esta palabra. Al contrario, no es de Dios. Tiene que estar aquí. Tiene que estar en este libro. La revista Time dijo que hay más de 200 Cristos en Europa. Pero la Biblia dice que Él vendrá como el relámpago que sale del oriente y se mostra en el occidente. Él dijo: no salís. Y cuando decís Él está en la plaza, está allá, no salís, porque el Hijo del Hombre vendrá en una hora en que nadie espera.
Qué bueno tener la palabra. La palabra nos enseña todo lo que acontece en el mundo. El problema de Irak, Kuwait y los Estados Unidos, la escritura, ellos iban a ver lo que va a pasar. Ellos no ven porque no conocen la escritura. Pero esto está aquí. El mundo entero se está preparando para el Armageddon. El mundo entero is getting ready for Armageddon. Y eso está aquí. ABC News no sabe. CBS News no sabe. El noticiero 52-74 ellos no saben, pero nosotros sabemos porque está aquí. Está aquí. Está aquí. Esta es la única regla de fe del hombre, la palabra. Lo único. ¿Por qué la santificación? Porque en 11º lugar, la santificación es requisito indispensable para la venida del Señor. Hebreos 12:14 dice: buscar la santificación sin la cual nadie verá al Señor. Abra su Biblia en 2 Pedro capítulo 3 y el versículo 14. Por lo cual, oh hermanos amados, estando en esperanza de estas cosas, procurad con diligencia que seáis hallados sin mácula y en santidad y sin represión, en paz para su venida. Sin mácula, irreprensible, santos y en paz para su venida. Oh, aleluya. Efesios capítulo 5 y el versículo 27. Efesios 5, 27. Para presentarla gloriosas así, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Santa, santa y sin mancha. Cristo no se va a casar con una novia fea. Él va a casarse con una novia bonita, vestida de blanco, santa, pura, una virgen, presentado en el trono del Padre, adquirido por su poder, por su sacrificio, sus lágrimas y su sangre. Él será el novio eterno de la iglesia. Nadie que no busque la santificación entrará en su reino. Porque al final de los tiempos Él pondrá como el pastor los cabritos a la izquierda y las ovejas a la derecha. Y Él separará y hará una distinción entre el justo y el injusto, entre el puro y el impuro. 1 Tesalonicenses 5:23, que vuestro cuerpo, alma y espíritu sean guardados irreprensibles y santos para la venida del Señor Jesucristo. ¿Por qué la santificación? Porque en 12º lugar hay ideas equivocadas de lo que realmente es la santificación. La santificación no es el exterior. Abra tu Biblia en Mateos capítulo 23 y el versículo 25. Mateo capítulo 23 y el versículo 25. Santidad no es el exterior. Hay de vosotros escribas y fariseos. Jesús hablando a ellos, los escribas, fíjese bien, los llama de hipócritas. ¿Por qué limpiáis lo que está de fuera del vaso, del plato, mas lo que está adentro está lleno de robo y de injusticia? Mire bien. Fariseo ciego, limpia primero lo que de dentro del vaso está y del plato, para que también lo que de fuera se haga limpio. Entonces la santidad es de adentro a afuera, no de afuera para adentro. Es de adentro a afuera. Ay de vosotros escribas, Jesús continúa hablando a ellos y fariseos, los llama de hipócritas y les dice: ¿por qué sois semejantes sepulcros blanqueados, que de fuera a la verdad se muestran hermosos, mas de dentro están llenos de huesos muertos y de toda suciedad? Así también vosotros de fuera a la verdad os mostráis justo a los hombres, mas de dentro estás lleno de hipocresía y de iniquidad. La santidad es del interior al exterior. En Brasil hubo un caso una vez que una mujer vestíase con su vestido hasta el cuello y las mangas hasta aquí y los vestidos hasta allá en el zapato. Todos la decían una santa mujer de Dios. No, ella dormía con su propio padre. La santidad no es exterior. Santidad no es exterior. La santidad es del interior. Y yo no voy a entrar en ese asunto porque hay mucha falta de madurez en ese asunto. 1 Samuel capítulo 16 y el versículo 7. Abre su Biblia y yo le voy a enseñar algo.
1 Samuel capítulo 16 y el versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires su parecer y su exterior, ni lo grande de su estatura, porque yo Jehová le deseché. Porque Jehová mira lo que él no mira, lo que el hombre mira. Pues yo miro lo que está adentro del hombre, pero el hombre mira lo que está afuera del hombre. Pero Jehová mira lo que está en el corazón del hombre. Santidad no es exterior. Santidad no es el bautismo del Espíritu Santo. Santidad no es hablar en lenguas. Santidad no es brincar y hablar en lenguas. El infierno está lleno de personas que hablaban en lenguas. Yo vi un hombre una vez bautizado en el Espíritu Santo salir de un bar, estaba borracho y salió de un bar y él estaba hablando en lenguas. Santidad no es el bautismo del Espíritu Santo. Santidad es un don, es a gift. Él te lo da a ti y tú lo haces con él lo que tú quieres. Él nunca te lo va a pedir de vuelta, pero él va a pedir cuenta del gift. Santidad no son los dones espirituales, porque en 1 Corintios 1:7 Pablo miró a los corintios y dijo: no os falta ningún don. Y los corintios dijeron: ¿viste? No me falta ningún don. En la otra semana Pablo volvió en el capítulo 3 y el versículo 1 dijo: pero sois carnales. Tenéis los dones, pero sois carnales. Una persona puede tener los 9 dones del Espíritu y no ser santo, porque los dones es un regalo. La santidad y tu vida es aparte. Por eso en aquel día dirán: yo prediqué en tu nombre. Dios va a decir: so what? Yo eché fuera demonios en tu nombre. Dios va a decir: so what? Yo hice sanidad en tu nombre. So what? Eso eran los dones del Espíritu. Predicar es un don. Echar fuera demonios, tener el don de ciencia, de poder. Don de fe es otro don. Don de sanidad. Pero él miró y dijo: pero en verdad te digo, no te conozco. Porque además de hacer todas esas cosas, no te conozco. El ministerio es una cosa, la vida privada es otra cosa. Son dos cosas distintas. Dios no me va a salvar a mí porque yo he ido a 40 países alrededor del mundo, en todos los continentes del mundo, y porque soy ministro ordenado de la Asamblea de Dios. No. Cuando yo llegar delante de Dios, Él no quiere saber exactamente nada de lo que yo he hecho o dejado de hacer. Él me lo va a subir en la balanza. Sube la balanza y yo te lo voy a pensar a ti. Vamos a ver cómo viviste, si es el contrario de lo que tú dijiste y hablaste. Vamos a pesar. Y allá va a estar la mano en la pared, como en Daniel capítulo 5. Mene, mene, telco, persene. Pues te pesaba en la balanza y pues te encontrado en falta. Y Dios quita tu reino y te lo da un no. Santidad no es el exterior. Santidad no es el bautismo del Espíritu Santo. Y santidad no son los dones. ¿Sabe lo que es santidad? Abre tu Biblia y te lo voy a decir. Santidad es en 1 Juan 2:6. Aquel que quiere andar y afirma que anda en Él, debe vivir como Él vivió, Cristo. Eso es santidad. 1 Juan 2:6. Eso sí es santidad. El que dice que está en Él, Cristo, debe andar como Él anduvo. Eso es santidad. Ser como Cristo. Efesios 4:13 dice: hasta llegar a la unidad de la fe, a la estatura del varón perfecto. Ser como Jesús. Segundo lugar, hay 4 sentidos de la palabra santificar. 4 sentidos, yo te lo voy a decir. El primer sentido de santificar es separar. Poner aparte, consagrar, para ser de alguien en particular. Cuando una pareja se casa, la novia y el novio se separan. Son puestos aparte, son consagrados para vivir juntos por toda una vida. Por eso se hacen los votos en el altar. ¿No es así? Para vivir uno para el otro. En hebreo la palabra kadosh es separar. Hebreos Éxodo capítulo 13 y versículo 12. Éxodo capítulo 13 y el versículo 12. Ese es el sentido de la palabra kadosh. Éxodo 13, 12. Harás pasar a Jehová todo lo que abriere la matriz, y asimismo todo lo primerizo que abriere la matriz de tus animales. Los machos serán de Jehová y serán míos. Esa palabra míos es kadosh, serán santos, separados. En el griego es agiasnos.
a guiarnos. Segundo Tesalonicenses 2:13, lo leí antes, que usted fue predestinado o escogido para la santificación, para la salvación a través de la santificación. Escogido. Usted va a heredar la vida eterna, depende de ti. Si usted lo va a heredar o no, eso depende de ti. Los ejemplos. Ejemplos de esta palabra santificar. El primer ejemplo. Jesús fue santificado por el Padre. Abra tu Biblia, Juan, capítulo 10 y versículo 36. Ese es un gran misterio. Juan 10, 36. A quien el Padre santificó y envió al mundo. Cristo fue santificado. Como hombre, Él fue santificado, su carne, no como Dios, Dios es santo, pero como hombre. A quien el Padre santificó y envió al mundo. Vosotros decís, tú blasfemas porque dije yo de Dios soy. Dios santificó al Hijo. Santificó. Juan 17, 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, su cuerpo, su vida en muerte, para que también ellos sean santificados en verdad. En el sentido original es que Jesús fue santificado para su misión de redentor al ser enviado al mundo. Su carne fue santificada. Porque Él no nació de voluntad de varón, Él nació por un milagro. Por un milagro. Él nació del poder del Espíritu Santo. Sin ningún contacto entre un hombre y una mujer. Por eso Él es santo. Tercero, santificarnos a Cristo. 1 Pedro 3:15 dice, santificad a Cristo en vuestro corazón. Isaías capítulo 8, el versículo 13 dice, a Jehová de los ejércitos, a Él tened temor y a Él santificad en vuestros corazones. Lo mismo que Isaías 29, 23. El sentido original es separar a Cristo y tenerlo como nuestro único Señor y dueño. Separarlo para nosotros. Santificad a Cristo en vuestros corazones. Quiere decir, ponerlo a Cristo en vuestros corazones y hacer de Él tu dueño, tu maestro, tu Señor. Hacer de Él tu rey, tu sacerdote, el único Dios y Salvador. Cuarto ejemplo, es el mismo sentido en cuanto al nombre del Señor. Mateo 6:9, cuando Jesús estaba enseñando a orar, Él dijo, y orad así, santificado sea tu nombre. El sentido original es honrarlo y obedecerlo como santo. Santificado sea tu nombre. Y si yo estoy orando en el nombre de Dios y su nombre es santificado, por lo tanto yo tengo que ser santo. Al contrario, no tendrá efecto en mi oración. Números capítulo 20 y el versículo 12. Números capítulo 20 y el versículo 12. Me encanta ver ustedes trabajando. Más rápido, más rápido. Números capítulo 20 y el versículo 12.
Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme en los ojos de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esa congregación en tierra que les he dado. Ellos desobedecieron la agua de Meriba y no santificaron el nombre de Dios. Deuteronomio 32, 51. Deuteronomio 32, 51. Por cuanto prevaricasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas la rencilla en Cades, en el desierto de Zin, porque no me santificasteis en el medio de los hijos de Israel. Esa palabra santificaste es porque no me obedecisteis y no honraste mi nombre a tal punto que Israel pudiera obedecerme. No creísteis en mí, no obedecisteis a mí y me desobedeciste a mí, por lo tanto no vas a entrar en Canaán. Eso fue lo que Dios quiso decir. Números, capítulo 27, y el versículo 14. Pues fuisteis rebeldes a mí, dicho en el desierto de Zin, en la rencilla de la congregación para santificarme, en las aguas a los ojos de Israel. Estas son las aguas de las rencillas de Cades, en el desierto de Zin. Cada vez que usted peca, cada vez que usted se rebela en contra un mandamiento, en contra algo del Señor, usted no está santificando a Cristo en tu corazón. Cada vez que usted peca, el Espíritu de Dios se retira cada vez más de tu corazón. Hasta que un día tu conciencia es cauterizada. Y ya la palabra de Dios ya no penetra más. Ya no habla más. Porque hay una cauterización en el Espíritu. Ya el Espíritu de Dios no penetra. Que Dios nos guarde de esta. Ese es el primer sentido de la palabra santificar. El quinto ejemplo es que la iglesia de Dios viviente debe ser constituida de un pueblo santo. Pues la palabra iglesia significa literalmente sacados, llamados afuera, eclesía, congregación, puestos aparte. 1 Pedro capítulo 2 y versículo 5. 1 Pedro capítulo 2 y el versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Y el versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo santo. Tú y yo somos pueblo santo, linaje escogido, adquirido para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Llamado, puesto aparte, separado, sacado afuera, tirado para un lugar. En el Antiguo Testamento muchas cosas eran llamadas santas. No hay tiempo para ir por todos esos versículos, pero yo te lo voy a decir. Algunas de las cosas que eran llamadas santas en el Antiguo Testamento que hay relación en el Nuevo Testamento. El sábado, Génesis 2:3, Éxodo 28, Deuteronomio 5:12. El año del jubileo era llamado santo, Levíticos 25:10. El primogénito, el primero, the firstborn, Éxodo 13:2, Números 3:13, Números 8:17, Hebreos ark, primogénito, el primero era llamado santo. La nación de Israel, el tabernáculo y sus utensilios, las fiestas de Israel, los sacrificios, los animales para los holocaustos, los sacerdotes, el templo y el monte Sinaí eran llamados santos. Presta atención ahora. Las cosas y los objetos, como el sábado, los muebles del tabernáculo, el templo, el año jubileo, el primogénito, la nación de Israel, los sacrificios, los animales, eran santificados sin tener ningún pecado. Los muebles del tabernáculo nunca pecaron, porque son inertes, no hay vida, pero fueron santificados. ¿Cómo usted entiende? ¿Cómo usted va a santificar algo que no pecó? Los muebles del tabernáculo, el sábado y todas las cosas no tenían pecado. Luego hay un sentido que santificar nadie tiene a ver con el pecado. Por lo tanto, este término aquí, ark, es santificación en el sentido bíblico de separar y poner aparte para el uso de Dios.
cuando Moisés echaba la sangre sobre los muebles del tabernáculo y Aarón ofrecía los sacrificios. Esto fue consagrado, santificado para el uso de Dios, para que la presencia de Dios pudiera descender. Pero tú y yo somos al contrario. Nosotros venimos en pecado. Fuimos concebidos en pecados hasta el día que Él nos perdonó nuestros pecados y nos lavó de nuestra sangre y nos puso afuera y nos llamó para vivir una vida recta y santa, porque tenemos experiencia de salvación. No los mueves, no los mueves. Levíticos capítulo 20 y el versículo 26. Levíticos capítulo 20 y el versículo 26. Habéis pues de ser mis santos, porque yo Jehová soy santos y os he apartado a mí. Sacado afuera, apartado, para un uso especial. Quiere decir que tú ya no vives más. Dios vive en ti. Pues te apartado. El segundo sentido de la palabra santificar es limpieza. Limpieza espiritual. Limpieza de la pureza espiritual en primer lugar. Isaías 52:11. Jehová, salid, limpiados. Segundo Timoteo 2:21. Segundo Timoteo 2:21. Así que si algunos se limpiaren de esas cosas, será vaso para honra, santificado y útil para los usos del Señor y aparejado para toda buena obra. Vaso de honra, no vaso de vergüenza, de honra. Si alguno, dice, está abierto a todos. Si alguno se limpiare de esas cosas, de todo. Si alguno está abierto a todos, será un vaso de honra y limpio. Segundo Corintios capítulo 7 y el versículo 1. Segundo Corintios capítulo 7 y el versículo 1. Así que, amados, pues, tenemos tales promesas: limpiémonos de toda inmundicia de la carne y de espíritu, perfeccionando la santificación. Mira bien, perfeccionando, desarrollando a cada día, a cada nueva revelación que Dios te da a ti, en que tienes que cambiar, a perfeccionar. Segundo, la limpieza de nuestra propia casa espiritual como el templo del Espíritu Santo. Segundo Crónicas 29, versículos 5, 15 a 18. Y los levitas entraron para santificar la casa de Jehová y sacaron toda inmundicia. Santificaos pues, levitas, ahora, y sacar la inmundicia de la casa del Señor. Ya Israel no tiene más templo. Los templos son tú y yo. Tú y yo somos la casa de Dios. Y tenemos que sacar la inmundicia. Todo lo que no edifica, todo lo que no es de Dios, toda palabra, todo pensamiento, toda intención que se levanta contra la obediencia de Cristo. Todo. El tercer sentido de la palabra santificar es servir a Dios. Usted fue santo para servir a Dios. Romanos capítulo 6 y versículo 19. Romanos capítulo 6 y versículo 19. Como para iniquidad presentasteis vuestros miembros a servir a la inmundicia y la iniquidad, así ahora para la santidad presentáis vuestros miembros para servir a Dios en justicia. Usted fue salvo y santificado para servir a Dios. Servir a Dios alabándole en santidad, en su trabajo general, en su obra. Servir a Dios en comunión con Dios. Servir a Dios completamente. Hechos 20 y 24. Pablo decía: pero nada hago caso de mi vida. No estimo mi vida preciosa a mí mismo, antes que yo termine el ministerio de la palabra que recibí de Cristo.
Él se santificó. Él se apartó para el uso del Señor. El cuarto sentido de la palabra santificar es el orden en el trabajo del Señor. Levíticos capítulo 10, versículo 1 a 3, Dios puso orden en el trabajo del Señor. Orden, y que los levitas eran los únicos que podían traer el arca. Primero Crónicas 15:2, versículos 13 a 15 dice que solamente los levitas podían traer el arca y nadie más. Orden que solamente los levitas pudieron traer. Mismo así, los levitas no podían tocar los muebles del tabernáculo, a no ser el sumo sacerdote. Números 4:15 dice, y los hijos de Coat, de los levitas, no tocarán los muebles del tabernáculo. Había orden en las tribus en el campamento. Números capítulo 2 y versículo 2, usted va a ver que Dios puso orden en las tribus. 3 al norte, 3 al sur, 3 al oeste y 3 al este, y el tabernáculo en el medio. Y Dios dijo que Judá debería salir primero para la guerra. Judá. Dios es un Dios de orden. Un Dios de orden y un Dios de santidad. Aún había límites geográficos en orden en la repartición de las tribus en la tierra prometida. En Josué capítulo 15, usted va a encontrar que las 12 tribus tuvo orden en la repartición de las tierras. Media tribu de Manasés se quedó del otro lado del Jordán. Ellos recibieron su repartición, su posesión con orden. Dios es un Dios de orden, un Dios de santidad. Dios no hace las cosas corriendo, Él las hace con calma, con tranquilidad, con paciencia, con objetividad y certidumbre. Por eso Él nunca se equivoca. Él nunca se equivoca, porque Él es santo en todo. En tercer lugar, la santificación es triple. Rápidamente quiero ir aquí. La santificación del creyente es completa. Mira bien esto, ese es el misterio. La santificación es triple. La santificación del creyente es completa y progresiva al mismo tiempo. Quiere decir completa, es santo ahora, pero es progresiva porque va creciendo. Primero, la santificación posicional. Posición. Nuestra santificación es ahora completa y perfecta cuando es considerada en un sentido posicional. Esto es de acuerdo a nuestra posición en Cristo. 1 Corintios 1:2 dice santificados por Cristo. Quiere decir que si Él es santo y nosotros estamos en Él, somos santos. Posicional. Colosenses capítulo 2 y el versículo 10. Colosenses capítulo 2 y el versículo 10. Mira bien, en Él, en Cristo, estáis cumplidos, estáis completos, sois santos, en Él, en Cristo. 1 Corintios 6:11. 1 Corintios 6:11. Nuestro corazón, Corintios, está en vosotros porque sois santos en Cristo. En Cristo. Porque Él es santo y estamos en Él, entonces somos santos. Hebreos capítulo 10 y el versículo 10. Hebreos 10:10. En la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez. Porque Él murió en la cruz. Nuestra posición santa está en Él. Somos santos porque Él es santo. Filipenses capítulo 3 y el versículo 15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, eso también os revelará Dios. Somos perfectos en Él. Posicional, la posición de Cristo, porque Él es santo. Tú y yo estamos en Él y somos santos. Esta es la santificación en el sentido objetivo. Los creyentes están en Cristo. 1 Corintios capítulo 1 y el versículo 30. Mira bien lo que dice esa escritura. 1 Corintios 1 y el versículo 30. Mas de Él, de Cristo, sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Somos de Cristo, estamos en Él, y por su posición como santos, tú y yo somos santos. Es como un rey.
su hijo va a heredar la dinastía, es príncipe. Porque su padre es rey, él es príncipe y llegará a ser rey. ¿No es así? Es decir, eso es posicionar. 2 Corintios 5, 21. 2 Corintios 5. Así que el que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él, en Cristo. Romanos 8:1. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, pero conforme al Espíritu. Juan capítulo 15 y el versículo 4. Estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo si no estuviera en la vid, así ni vosotros si no estuvieras en mí. Mira bien lo que dice, estad en mí y yo en vosotros. Si Él es santo, nosotros vivimos para Él. Por su posición somos santos porque Él es. Porque buscamos esa santidad. Primero, el lado divino de la santificación, rápidamente lo voy a terminar. Dios ha provisto la sangre de Cristo para nuestra santificación del lado divino. El lado divino, la sangre de Cristo viene de Dios para purificar a nosotros. Cuando lo recibimos, nuestros pecados fueron cancelados en Él. Pero diariamente su sangre nos limpia en nuestra santificación progresiva. Es la lucha constante entre la carne y el espíritu. El pecado tiene doble aspecto. Primero los pecados cometidos, después en segundo los pecados congénitos o innatos que están adentro de usted. El 1 Juan 1:9 dice, y Él perdona todo el pecado.